El mundo al instante. Bienvenidos una vez más a este canal donde nosotros hablamos de muchas cosas ñoñas que solamente a nosotros nos interesan. Y este pequeño segmento que se llama El Mundo Ñoño al Instante es donde hablamos de todo. No nos quedamos en un puro tema, sino que hablamos de muchas cosas que a nosotros como ñoños nos interesan. Muchas gracias por haberme acompañado el año pasado, y este año de nuevo voy a estar tratando de dar muchos videos, muchas cosas, el mundo ñoño al instante. Este año quiero partir con una de las noticias más interesantes que recibimos prácticamente al finalizar el 2022, que fue que desde el 1 de enero los derechos de autor de varias obras, pero sobre todo de Sherlock Holmes, expiraban. Por lo tanto, a partir del 1 de enero, Sherlock Holmes pasaba a ser de dominio público. Y eso es increíble para todos los fanáticos de Sherlock. Voy a hablar qué significa eso. Primero un poco hablar del tema de los derechos de autor, porque los derechos de autor siempre son muy controversiales, ya no son iguales en todas partes. Europa tiene una política, Estados Unidos tiene otra política, por supuesto, de tratar de mantener los derechos lo más apegados a los herederos posibles para que después sea de dominio público. Ya en general, todos en Estados Unidos, todo lo que sobrepasa los 95 años de su creación pasa a dominio público. 95 años. En cambio, en Europa son 70 los años. De cualquier obra, a los 70 años después pasa al dominio público. Y ahí hacen en el fondo una especie de cálculo también tomando en cuenta la muerte, en los años de muerte del autor. Entonces se calcula, por ejemplo, que son 95, pero por lo menos tienen que tener 50 años de muerte del autor. ¿Ya? Entonces hace todo ese cálculo que muchas veces tratan de, mediante la justicia, de cambiar para mantener los derechos, como ha pasado, por ejemplo, con Disney, con Ratón Mickey. Este personaje ya hace rato que debería ser de dominio público, pero han hecho cosas ahí en el Congreso de Estados Unidos y han tratado de inventar fórmulas para mantener y estirar lo más posible el chicle para mantener los derechos y por lo tanto para recibir plata. Por ejemplo, el Oswald, que es como la precuela, la versión preliminar de Mickey, ya es derecho libre, para darles una idea. ¿Pero qué implica eso? ¿Qué implican los derechos libres? Implica que uno puede utilizar el personaje en cuestión o la obra en cuestión en forma libre. Por ejemplo, referente a Sherlock Holmes, ¿ya? Para ejemplificar eso mismo. Ya desde ahora todas las aventuras, las 56 historias cortas y las 4 novelas son de dominio público. Cualquiera puede bajarlo, cualquiera te los puede pasar y no te pueden cobrar nada por tenerla de esa manera. Por ejemplo, para bajarla gratis de internet. Por supuesto que si una editorial agarra esas que son de dominio público y hace una edición como esta, bonita, con dibujo y todo, claro, ellos cobran por la edición, en el fondo por la pega que fue hacer esto, con dibujos y con todas las ilustraciones. Esa es otra cosa, pero el tema de derechos es público. ¿Y eso qué es lo que implica? De que cualquiera, tú, yo, cualquiera puede agarrar los personajes, en este caso, por ejemplo, Sherlock Holmes, Watson, y hacer su propia historia. Y ponerlas en situaciones, etc. Lo que sí hay una pequeña letra chica que muchas veces se utiliza en estos casos en Estados Unidos, que dice que se debe reconocer siempre el autor original. O sea, que si tú haces una novela de Sherlock Holmes o metes a Sherlock Holmes en alguna parte, tú tienes que poner Sherlock Holmes creado por Arthur Conan Doyle. Ya tienes que reconocer, no podéis decir la hice yo, lo inventé yo, ¿ya?
porque ahí te puedes llevar problemas. Y lo segundo es que dice que tiene que respetar la integridad de la obra original, ¿ya? O sea, los personajes los puedes tomar, pero por ejemplo no puedo yo agarrar un cuento y editarlo de nuevo con mi nombre. Así como le cambio el título y le cambio un par de cosas y lo edito con mi nombre. No, tiene que ser totalmente nuevo, utilizando, por supuesto, los personajes de esa obra que quedó libre de derechos. ¿Ya? Ese es como el concepto. Ahora, eso significa, por supuesto, que vamos a llenarnos de obras de Sherlock Holmes, tanto revisiones de su canon, que ya lo comenté en un video anterior, lo vamos a poner acá en los comentarios y en la descripción, el link para que ustedes puedan revisar el video donde hablé un poco de lo canon y lo no canon de Sherlock Holmes. Así que se va a llenar de obras, tanto republicaciones canon, quizás un poco más barato porque ya no tienen derecho, pero también se va a llenar de obras no canónicas, porque los escritores ahora van a tener chip libre para utilizar esos personajes y hacer y deshacer con ellos. Entonces, también probablemente va a venir una avalancha de cosas de Sherlock a partir de este año. Y eso se extrapola, por supuesto, a los cómics, a las películas, videojuegos, etc. Ahora, ¿cuál es la particularidad? Es que yo solamente puedo hacerme del personaje literario. Yo no puedo, por ejemplo, agarrar el Sherlock Holmes por poner el mismo ejemplo, de Robert Downey Jr. y hacer una película nueva utilizando ese mismo personaje, o hacer un cómic utilizando la misma cara de Robert Downey Jr., porque eso sí que tiene un registro intelectual. Yo puedo agarrar Sherlock Holmes más como tal y hago una historia, ¿ya? Entonces, tiene sus bemoles, pero sí hay mucha libertad al fondo ahora que está libre de derecho. Y para terminar, les voy a dar algunos ejemplos de por ejemplo, en Disney, el copyright de Ratón Mickey originalmente terminaba el año 84. Y con este tiro y afloja, el 2020 o 21 por ahí, se liberó al conejo el Oswald. Sin embargo, va a llegar un momento en que también Mickey va a estar libre de derechos, ¿ya? Y ahí uno va a poder usar para polera, no sé, para cuadernos, para todas esas cuestiones, y no es tener que pagar nada. En este momento, obviamente, tú tienes que pagar derechos. Si vamos, por ejemplo, a cosas más conocidas, por ejemplo, los superhéroes. ¿Qué pasa con los superhéroes? Los superhéroes también tienen fecha. Y aquí las tengo. Desde el punto de vista de DC, que es la primera grande, cronológica, gran editorial que empezó a publicar superhéroes que han llegado hasta el día de hoy. Superman, que es el primer superhéroe propiamente tal, famoso, el 2033, o sea, nos quedan 10 años, 2033 pasa a pertenecer al mundo, pasa realmente a no tener copyright y van a poder cualquiera hacer más historia, hacer polera, sacar novelas, sacar películas con mucha más facilidad que antes. 2033. 2034 Batman, y por la vereda del frente por Marvel, recién en el 2041 el Capitán América va a estar con sus derechos libres, ya, 2041, así que falta todavía, pero yo creo que va a ser bien interesante cuando los superhéroes empiecen a liberar los derechos. Así que ojo con eso. Hay una buena excepción, y con esto termino, que es muy entretenida, que es Peter Pan. Peter Pan, el autor, murió el año 37. Por lo tanto, en teoría, los derechos ya deberían haber expirado y debe ser de dominio público. Sin embargo, hay una buena excepción porque hizo un testamento en vida donde deja todas las ganancias de Peter Pan a un hospital de niños de Londres. Hospital X, no me acuerdo el nombre. Y cuando ya estaba pronto a expirar, se hizo como una ley especial que esos derechos continúan para ese hospital. Por lo tanto, esa es la única excepción en el mundo donde todavía y para siempre, si tú vas a utilizar a Peter Pan o los personajes de Peter Pan, tienes que pagar derecho, y ese derecho se va hacia ese hospital.
¿ya? Entonces, bien bonita esa historia. Bueno, ese es el primer video que quise comentarle. Opinen qué les parece esto de que Sherlock Holmes no tenga derechos, que otros personajes van a perder eventualmente los derechos. Ayúdenme a compartir estos videos cortitos que estoy haciendo para que llegue a más gente, para que podamos conversar con más gente. Y síganos porque este año se viene con todo nuestro holding de Centennial y después Cineidoscopio también. Así que un abrazo para cada uno y nos vemos. ¿Ya? Chao, chao.